En este práctico tutorial implementaremos una sencilla API REST para gestionar usuarios almacenados en una base de datos Mongo, tal y como ya hicimos en el anterior tutorial de Node.js. Para este propósito realizaremos el mismo ejercicio pero usando Deno en lugar de Node. Como algunos ya sabréis, Deno ha sido creado por Ryan Dahl, el mismo desarrollador que creó Node. Deno está desarrollado en Rust y ha sido creado para ser una alternativa mejorada de Node. Deno se describe a sí mismo como un intérprete de JavaScript y de TypeScript simple, seguro y moderno, que corre sobre el motor V8 que utiliza el navegador Chrome. El lenguaje de programación de Deno es TypeScript, que se utiliza en frameworks como Angular o Ionic. TypeScript es un subset de JavaScript. Esto significa que puedes mezclar código de JavaScript con TypeScript. En la página oficial de Deno, a deno.lan, encontraremos las instrucciones de instalación para cada sistema operativo. Para conseguir nuestro objetivo de crear una API REST con Deno, utilizaremos un módulo de terceros llamado OAK. OAK está basado en el framework Koa de Node.js. Deno viene con un conjunto de módulos estándares. Entre ellos hay el módulo Format, que permite formatear cadenas de texto en formato enriquecido, o el módulo HTTP para gestionar reconexiones HTTP. A pesar de ser una tecnología relativamente joven, Deno tiene una gran cantidad de módulos de terceras partes creados por su comunidad que no para de crecer. Primero de todo instalaremos Deno en nuestro ordenador. Puedes compilar e instalar Deno desde cero descargando y compilando su código fuente en Rust, o simplemente puedes instalarlo descargando el correspondiente build acorde a tu sistema operativo. Dado que estoy utilizando un ordenador Apple, instalaré Deno usando el gestor de paquetes Brew, con el comando brew install deno. Dado que en este tutorial quiero utilizar la última release candidate disponible, me veo forzado a hacer un upgrade con el comando deno upgrade. Antes de empezar a implementar nuestro servidor de API REST, déjame mostrarte una cosa muy interesante que puedes hacer con Deno. Probaré de ejecutar una aplicación almacenada en un servidor mediante su URL. Esta aplicación de demostración está almacenada en la página web de Deno.
Para ejecutar una aplicación en Deno, puedes usar el comando deno run seguido de un fichero local o una URL remota. En este ejemplo, Deno primero descarga el código fuente de la aplicación, compila el código y luego lo ejecuta localmente. Deno almacena el código fuente en local la primera vez que se descarga un módulo o aplicación para evitar descargarlo otra vez en futuras ejecuciones. Por tanto, si quieres forzar Deno para que descargue el código fuente otra vez, puedes usar el comando deno run --reload seguido de la URL. Querría aclarar que la compilación de un programa en Deno básicamente consiste en transpilar el código escrito en TypeScript a JavaScript. Dicho esto, empecemos ahora con la implementación de nuestra API REST para gestionar usuarios. Primero crearemos una carpeta para el proyecto y la importaremos a nuestro IDE o editor de código fuente favorito. A continuación, crearemos el fichero server.ts, que será el fichero principal de nuestra aplicación. Este fichero se usará para crear y usar una instancia de la clase API Server que implementaremos más tarde en TypeScript. A través de los parámetros del constructor de la clase pasaremos un objeto que contiene el hostname y el puerto donde nuestro servidor escuchará. Finalmente arrancaremos el servidor llamando al método startServer. Ahora creamos el fichero apiserver.ts dentro de la carpeta source a la raíz del proyecto. Este fichero implementará la clase apiServer. La clase apiServer será la responsable de crear un socket y procesar las peticiones HTTP. Para evitar implementar desde cero toda la lógica relacionada con la gestión de las conexiones, el procesado de las cabeceras HTTP o el enrutamiento, podemos utilizar cualquiera de los módulos de terceros disponibles para Deno. Actualmente existe un módulo para Deno llamado OAK, que consiste básicamente en un port del framework Koa que, a su vez, está basado en el framework Express.js. Podemos importar este framework introduciendo la URL del módulo en la sección de importación de ficheros al principio del fichero TypeScript. En Deno no es necesario usar ningún gestor de paquetes como npm, por lo tanto, la gestión de las dependencias es completamente transparente. Utilizaremos el módulo estándar Format que viene con Deno para mostrar los logs por pantalla.
Para indicar a OAK que detenga el servidor, necesitaremos usar un objeto abort controller que permite cerrar las peticiones HTTP activas. Cuando OAK recibe una señal de tipo abort signal, entonces cierra los sockets y deja de escuchar peticiones HTTP. OAK, como cualquier otro framework web, utiliza una cosa llamada middleware. Actualmente el término middleware se conoce como aquel software que permite la comunicación y la gestión de datos en aplicaciones distribuidas. A pesar de esto, en el mundo de los frameworks web, un middleware se encarga de realizar una determinada operación en las peticiones o respuestas HTTP durante su ciclo de procesado. En el día a día, los middlewares se han convertido en patrones de diseño para realizar tareas de monitorización, gestión de la autentificación o compresión mediante funciones de código completamente desacopladas entre sí. Los middleware se usan en una gran cantidad de frameworks web como Django, Express.js, Spring, PHP Laravel o Ruby on Rails, para mencionar solo algunos. Para conseguir timestamps de alta precisión para calcular el tiempo utilizado para procesar una petición, utilizaremos la función nativa performance.now, que proporciona timestamps en milisegundos y microsegundos. El método initLogger implementa un sencillo middleware para loguear todas las peticiones HTTP recibidas. Nuestro logger mostrará por pantalla información detallada de cada petición HTTP recibida. Como se puede observar, el parámetro context es el objeto que se pasa de middleware en middleware. El parámetro next es una función de callback utilizada para ejecutar el siguiente middleware del stack.
Bien, ahora probaremos de compilar y ejecutar la aplicación con el comando deno run server.ts. Arreglamos los errores de sintaxis y probamos de compilar y ejecutar la aplicación nuevamente. Finalmente, Deno nos mostrará un error de denegación de permiso, debido a un acceso no permitido a la interfaz de red de nuestro ordenador. De poco servirá ejecutar la aplicación como superusuario. Esto sucede porque Deno se ejecuta siempre en modo sandbox. Esto significa que el acceso a los recursos del sistema están restringidos por defecto. Esto está hecho a propósito por motivos de seguridad y evitar así accesos no autorizados de módulos de terceras partes. Deno tiene a disposición un listado de flags en la línea de comandos para habilitar el acceso a determinados recursos cuando ejecutamos una aplicación. Para poder arrancar nuestro servidor HTTP debemos ejecutar la aplicación con el comando deno run --allow -net server.ts. Para asegurarnos que el servidor está funcionando, realizaremos una petición HTTP al puerto 8000 en localhost mediante el navegador web. Nuestro servidor debería responder con una respuesta de tipo Content Not Found, dado que todavía no hemos especificado ningún endpoint. Ahora continuamos con la definición de los endpoints que queremos para nuestra API REST. Empezaremos con el endpoint para obtener el listado de todos los usuarios. Más adelante implementaremos la capa de persistencia, mientras tanto los endpoints simplemente devolverán datos de prueba. Para testear o debugar los endpoints podemos utilizar el navegador web o un cliente HTTP como Postman.
Una vez tengamos definidos todos los endpoints de nuestra API REST en la clase API Server, entonces empezaremos a implementar la clase User Manager para gestionar la persistencia de datos en una base de datos Mongo. Creamos el fichero usermanager.ts dentro de la carpeta source en la raíz del proyecto. Este fichero implementará la clase usermanager que proporcionará los métodos necesarios para crear, actualizar, obtener y eliminar usuarios de la base de datos Mongo. Actualmente, Deno ya tiene un módulo de terceros llamado Mongo, implementado en Rust, que proporciona una interfaz para interactuar fácilmente con bases de datos Mongo. En Deno podemos importar módulos de terceros indicando la URL del módulo en la sección de importación de ficheros al principio del fichero TypeScript. Por tanto, ya no es necesario utilizar un gestor de paquetes como npm. Podemos navegar libremente por el código fuente de un módulo de Deno simplemente abriendo la URL en el navegador web. Bien, ahora empezaremos definiendo algunas interfaces de TypeScript para el modelo de datos user y otras estructuras necesarias. Antes de empezar a implementar el código para conectar con la base de datos, primero arrancaremos la base de datos Mongo en nuestro ordenador.
Si tienes dudas sobre cómo instalar y arrancar una base de datos Mongo, puedes visualizar el tutorial que hice sobre Node, Express y Mongo. Podemos consultar los datos almacenados en nuestra base de datos Mongo utilizando la aplicación Robo3t. A continuación implementaremos el método ConnectWithOptions que servirá para crear una conexión con la base de datos. Ahora implementaremos los métodos necesarios para poder realizar las operaciones de lectura y escritura a la base de datos. Los métodos de la clase UserManager encargados de realizar operaciones de lectura y escritura a la base de datos devolverán un objeto con el código de estado de la operación y los datos de respuesta en dicha operación. El código de estado de la operación determinará el código de la respuesta HTTP.
Una vez que finalicemos la implementación del endpoint para obtener el listado de usuarios, podemos compilar y ejecutar el servidor para probarlo. Después de arreglar algunos errores de sintaxis, Deno nos dará otro error de denegación de permiso. En este caso, el motivo del error es debido a que nuestra aplicación tiene prohibida la lectura y escritura de datos en el sistema de ficheros. Tal y como ya he explicado, Deno se ejecuta siempre en modo sandbox, por tanto los accesos a los recursos del sistema no están permitidos por defecto. Para que nuestra aplicación pueda leer y escribir datos, debemos ejecutarla con los flags allow-read, allow-write, allow-plugin y unstable. Como se puede observar, los logs de nuestro servidor muestran duraciones con una precisión de milisegundos en lugar de microsegundos. Este es un nivel de precisión aceptable, pero insuficiente si queremos debugar nuestro servidor para medir mejoras de rendimiento. El problema aquí no recae en la implementación de nuestro logger, sino que se debe nuevamente al modo sandbox de Deno. Para obtener timestamps con niveles de precisión de microsegundos, debemos ejecutar la aplicación con el flag allow-hrtime. Esto dará los permisos necesarios para usar instrucciones específicas de la CPU para obtener tiempos de precisión a nivel de microsegundo.